Hola trader, el día de hoy te voy a mostrar el patrón estrella de velas japonesas. El patrón estrella es un patrón de reversión. Esto quiere decir que indica una posible reversión de una tendencia. Este patrón está conformado por tres velas. La primera de ellas debe de ser una vela con un cuerpo normal, pocas mechas, una vela que indique fuerza o decisión. La segunda vela debe ser un doji con muchas mechas, debe de tener mechas en ambos lados de preferencia. Y la tercera vela debe ser una vela de fuerza, más grande que la primera vela del patrón y debe de ser contraria a la primera vela del patrón. Aquí estarían dos ejemplos, sería la estrella alcista, el patrón estrella alcista, el cual consiste en primero una vela bajista, la segunda vela es un doji con mechas en ambos lados, y la tercera vela una vela fuerte, contraria a la primera vela. Del mismo modo la estrella bajista, pues en este caso tiene la primera vela es una vela alcista, la segunda es un doji y la tercera vela una vela bajista fuerte. Estas son las dos variantes en las que se puede encontrar el patrón estrella. Este sería el patrón estrella alcista o también conocido como estrella de la mañana. Este patrón sería la estrella bajista o también conocido como la estrella de la tarde o de la noche. La estrella de la mañana o estrella alcista indica una reversión hacia el alza, una tendencia previa bajista, por eso esta vela bajista, y la tercera vela alcista indicando un posible cambio de tendencia. La estrella bajista o estrella de la tarde indica lo contrario, una tendencia previa alcista. Vela fuerte bajista, posiblemente un cambio de dirección hacia una tendencia, ahora una tendencia bajista. Los detalles a tener en cuenta para cada vela del patrón son los siguientes. Para la primera vela hay que tener en cuenta que el tamaño debe de ser un tamaño promedio ante las velas que se está formando en ese momento. Debe de tener pocas mechas, o sea una vela de decisión o incluso se puede caracterizar por una vela de fuerza, la cual pues no tiene muchas mechas, eso sería una vela de fuerza. No debe ser muy grande, eso es importante. Esto está relacionado con el tamaño promedio, ya que si es un tamaño promedio pues no será una vela muy grande. Es simple, pocas mechas, un tamaño promedio y con eso sería la primera vela del patrón. La segunda vela del patrón tiene que ser un doji. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tiene que tener muchas mechas y poco cuerpo. De preferencia que la máxima mecha o la mecha más grande sea favorable o en dirección a la primera vela del patrón. Si tenemos una tendencia alcista, pues que la mecha sea una mecha alcista, la más grande que tenga, de preferencia. También teniendo en cuenta los mínimos y máximos, o sea, las puntas de mecha del doji, no debe ser demasiado grande el doji. No debe de ser mucho más grande, por ejemplo, que la vela anterior, sino que debe ser un doji promedio, normal. La dirección del cuerpo o en sí el cuerpo, que puede ser un cuerpo pequeño alcista o un cuerpo pequeño bajista, no tiene una preferencia, da igual la dirección del cuerpo si es un cuerpo bajista o alcista, siempre y cuando tenga las características anteriores de un buen doji. Y la tercera vela, por último, debe de ser una vela contraria a la primera vela. Como vimos en los ejemplos anteriores, en una estrella alcista o una estrella de la mañana, la primera vela es una vela bajista y la tercera es una vela alcista. En una estrella de la tarde o una estrella bajista, la primera vela es una alcista y la segunda es una bajista. La vela debe de ser fuerte. Las características de una vela fuerte sería un buen cuerpo y pocas mechas, importante, pocas mechas y de preferencia que tenga muy poca mecha en su cierre. Si es una vela bajista, en la parte de abajo no debe de tener mechas, o sea, debe de cerrar en su mínimo. Si es una vela alcista, debe de cerrar en su máximo, dejando muy poca mecha alcista o nada de mecha. Debe de ser de preferencia una vela más grande que la primera vela. Esto quiere decir que la vela, por ejemplo, en una estrella alcista o estrella de la mañana, la tercera vela del patrón va a superar la apertura, incluso el máximo de la primera vela del patrón.
lo cual eso sería lo ideal, pero no es necesario. En una estrella bajista, pues la tercera vela sería una vela bajista, que no es necesario, pero sería lo ideal que cierre por debajo del mínimo y de la apertura de la primera vela del patrón. Aquí tengo un ejemplo. Bueno, en este caso sería una estrella de la mañana o una estrella alcista, como quieran decirle. Aquí vemos la primera vela, que es una vela bajista. Puede indicar que anteriormente había una tendencia. El doji, como pueden ver, es un doji con cuerpo alcista, aunque si tuviese un cuerpo bajista también es válido, solo que tiene que tener las características. Tiene un cuerpo pequeño y muchas mechas, más grandes que su cuerpo. La tercera vela del patrón es una vela fuerte, con pocas mechas. La primera vela también no tiene muchas mechas, se puede caracterizar por una vela fuerte también bajista, pero esta vela es aún más fuerte, la tercera vela, ya que en su cierre nos está cerrando en su máximo, o sea que no está dejando una mecha. Además está cerrando por encima del máximo y de la apertura de la primera vela. Como puedes ver, este sería el máximo, incluso también es el cierre de la vela. En la primera vela este sería su máximo y la apertura sería esta línea, lo cual indica que la tercera vela es bastante fuerte. Si la vela alcista se hubiese cerrado por ahí, la vela aún sigue siendo válido el patrón para hacer una compra en la siguiente vela, pero como puedes ver no está cerrando por encima de la apertura ni del máximo de la primera vela, lo cual es un poco menos favorable en una estrella. También es importante tener en cuenta mínimos y máximos de las últimas dos velas. En una estrella alcista, en este caso, los mínimos y máximos de la tercera vela deben de ser más altos que de la segunda vela, o sea, del doji. Aquí tengo un buen ejemplo. La segunda vela que tengo es un doji. Siempre va a ser un doji en una estrella. En el patrón estrella siempre la segunda vela va a ser un doji. Aquí tengo el mínimo del doji en esta altura. Y de la tercera vela el mínimo es más alto, como puedes ver. Y el máximo de la tercera vela es aquí. Y el máximo de la segunda o del doji sería aquí, lo cual está haciendo mínimos y máximos más altos. Eso es preferible, ya que puede haber unas ocasiones en las que el doji tenga una mecha demasiado grande y la tercera vela no rompa la punta de la mecha o el máximo del doji. En ese caso una estrella no sería válido, y también ahí entra la regla en la que el doji, teniendo en cuenta mínimos y máximos, no debe ser muy grande. También en este patrón se puede tener en cuenta en dónde cierra la tercera vela del patrón, si cierra en el máximo, en el mínimo o en la apertura de la primera vela, ya que como la envolvente puede que la vela empiece a crecer y justo cierre en este caso la apertura de la primera vela del patrón, lo cual sería un micronivel que puede afectar y puede bajar la efectividad, haciendo en la siguiente una vela bajista o un doji. También puede llegar al máximo de la vela primera y justo ahí reaccionar y no poderlo romper, lo cual dejarte bloqueado podría formar un doji, podría afectar a la siguiente vela. En este caso de una estrella alcista, pero sería lo mismo en una estrella bajista o estrella de la tarde, solo que en vez de una vela bajista, la primera vela sería una vela alcista, y bueno, sería todo esto invertido. Bueno, aquí estoy en Notion, en la tabla de patrones de velas en mi bitácora, ya que te quiero mostrar la efectividad que tengo con el patrón estrella, la cual es una alta efectividad. No es la más alta, pero teniendo en cuenta la cantidad de muestras o operaciones que he registrado con este patrón, es bastante alta la efectividad, ya que es el patrón que más utilizo y consigo una mayor efectividad. Tengo otros patrones como el doji, libélula y lápida, que es el que tiene mayor efectividad, pero las muestras son demasiado bajas, son 31 operaciones en total, lo cual es muy poco. La envolvente del día de ayer, que expliqué el día de ayer, pues sí tiene también una buena efectividad y una buena cantidad de muestras. En este video solo te estoy enseñando cómo identificar el patrón estrella y en las dos formas que puede aparecer, que sería la estrella bajista y la estrella alcista, o la estrella de la noche
y la estrella de la mañana, o estrella de la tarde también se puede decir, a la estrella de la noche. Yo le digo estrella de la noche, pero creo que es más conocida como estrella de la tarde, la estrella bajista. Si tú identificas el patrón y lo operas sin ningún tipo de contexto a tu favor, la efectividad sería de un 50%, pero ya el contexto está estrechamente relacionado con la estrategia. De la estrategia hablaré en un video próximo. Ahora estoy aquí en el gráfico, voy a buscar algunos ejemplos reales. Bien, aquí tengo un ejemplo muy rápido que acabo de ver. Esta es una estrella de la tarde, o estrella bajista, pero no es válida. Para mí no es válida debido al tamaño. No deben de ser velas demasiado grandes, ni una ni otra. Además, si puedes ver, la tercera vela del patrón no es más grande que la primera. Y eso baja un poco la efectividad. Lo ideal sería que la tercera fuese más grande que la primera, que cerrara en esta parte por debajo del mínimo y de la apertura de la primera vela. Y también es demasiado grande esta vela. Y esta también, bueno, esta tiene un buen tamaño si la primera fuese más pequeña. Así que para mí este es un patrón estrella no válido. Bien, aquí hay otro patrón estrella que tampoco es válido. Puedes ver que cumple lo mismo que el anterior. En este caso la tercera vela del patrón es más pequeña que la primera. Incluso la tercera vela, la cual debe de indicar bastante fuerza, pues tiene mecha en su cierre, o en su máximo, o en la parte superior en este caso, ya que es una vela alcista. Por lo tanto no es una buena estrella. Bien, aquí tengo otra buena estrella. En este caso esta estrella está bastante mejor. La segunda vela del patrón es un doji, tiene mayor mecha en la parte inferior, favorable a la primera vela del patrón, o sea, una vela bajista. En la segunda vela, una mecha bajista, más grande que la mecha alcista. La tercera vela, una vela fuerte alcista, pero está rompiendo por mucho cuerpo el máximo y la apertura de la primera vela, lo cual hasta este punto, pues en una estrella igual que en la envolvente, es importante que no haga una ruptura o que no supere por mucho la primera vela del patrón. En este caso considero es válida, es buena estrella, aunque idealmente que no supere por mucho. Si hubiera cerrado en este punto sería un poco mejor. También vemos las características de mínimos y máximos más altos en la tercera vela del patrón a comparación de la segunda vela. Mínimo, la tercera vela, un mínimo más alto, máximo más alto. Este es un mal ejemplo de una estrella de la tarde o estrella bajista, debido a que la tercera vela no es una vela fuerte, no supera el mínimo o apertura de la primera vela, deja bastante mecha en su cierre o en la parte bajista, además con las características de mínimos y máximos. En este caso, siendo una estrella bajista, la tercera vela debe de tener mínimos y máximos más altos que la segunda vela. Además que la segunda vela no tiene la mecha más grande en la parte superior, sino que en la parte inferior. Entonces es una muy mala estrella de la tarde. Bien, aquí me encontré una estrella bastante bonita de la mañana. Esta sí es una estrella bastante mejor. Puedes ver que la tercera vela del patrón es una vela fuerte, que no deja mecha en su cierre, o sea que está cerrando en su máximo. No tiene ninguna mecha acá arriba, ya que la tercera vela es una vela alcista. En su cierre, que sería este, no deja ninguna mecha. Puedes ver que supera la apertura de la primera vela, pero no supera el máximo. No hay problema por eso. Lo principal es superar la apertura o el cuerpo de la vela primera, lo cual esto sí lo hace. Tiene un buen cuerpo, pocas mechas. La segunda vela es un doji que tiene mayor mecha en la parte inferior, ya que es un patrón alcista, pues la segunda vela se debe de encontrar abajo y debe tener la mayor mecha en la parte de abajo. Los mínimos y máximos de la tercera vela son favorables, más altos que la segunda vela, que es el doji. Así que este está cumpliendo todas las características de una buena estrella de la mañana. Aquí esto se parece a una estrella bajista, pero el problema sería la segunda vela del patrón, el cual no es un doji. Prácticamente sería un doji porque tiene más mecha que cuerpo,
pero se necesita un doji con poco cuerpo, bastante poco cuerpo y aún más de mecha para una buena estrella. Si esta segunda vela tuviese menos cuerpo, bastante menos y un poco más, incluso una mecha abajo, sería un buen patrón estrella bajista, aunque la tercera vela del patrón no supere la apertura y el mínimo de la primera vela, ya que tendría un buen cuerpo, pero preferiblemente que supere en este caso, el mínimo y la apertura de la primera vela. Sería lo ideal. Aquí tengo una estrella alcista. Algo que se me olvidó mencionar es que por lo menos la tercer vela del patrón debe superar la mitad del cuerpo de la primera vela. O sea, sería la primera vela, sería este su cuerpo, y la mitad sería más o menos por aquí. Sí, creo que por ahí sería la mitad. Y la segunda vela por lo menos debe cerrar superando la mitad de la primera vela del patrón. Eso sería por lo menos, en este caso, una estrella alcista, pero lo mismo sería con una estrella bajista. Ok, aquí lo está superando, pero por muy poco. Yo en esta estrella sí que no operaría, no la tomaría del todo, pero puede ser dependiendo del contexto, ¿no? Que haya. Pero si hubiese cerrado un poco más arriba, si lo hubiese tomado, dependiendo del contexto, claro. Por todo lo demás, pues está cumpliendo hasta cierto punto. No tiene casi mechas la tercera vela. Si no tuviera nada de mecha en la parte superior, mucho mejor. Los máximos y mínimos son más altos que la segunda vela, que es un doji. Tiene mecha en la parte inferior debido a que es una estrella alcista. Bien, aquí hay otra estrella alcista. Esta es una estrella válida. Tiene todas las características, aunque no está cerrando por encima del máximo o apertura de la primera vela, sino que cierra un poco por debajo, pero sí cierra por encima de la mitad de la primera vela del patrón. Tiene mínimos y máximos más altos que la segunda vela, que es un doji. La segunda vela tiene muy poco cuerpo y bastante mecha en la parte inferior, favorable a la primera vela del patrón, ya que la primera vela del patrón es una vela bajista. La segunda es un doji con mayor cuerpo, mayor mecha, bajista. La tercera vela es una vela fuerte debido a que está cerrando casi en su máximo, no está teniendo una mecha en la parte superior. Sin embargo, sí tiene una mecha grande en la parte inferior, pero no es demasiado grande, así que es una estrella válida. Aquí tengo una muy bonita estrella. Puedes ver, esta es una estrella alcista, una estrella de la mañana. La primera vela es una vela fuerte de decisión, tiene un tamaño promedio a las demás velas, es un tamaño similar a esta, tamaño similar a todas estas velas, no es demasiado grande, no tiene un tamaño como este, no tiene un tamaño como este, como esto, que son velas pequeñas, o como esta. No, sino que es un tamaño promedio. La segunda vela es un doji, ok. Y como esta es una vela, como este es un patrón, estrella a la mañana o estrella alcista, la segunda vela debe ser un doji con la mayoría de mecha, la mayor mecha en la parte inferior. Y sí, aquí lo cumple. La mecha más grande está en la parte inferior. Quizás sería un poco más mejor si el cuerpo fuera un poco más pequeño, pero ese tamaño es bastante bueno, porque puedes ver que los demás dojis tienen un tamaño similar a ese cuerpo, tienen un tamaño pequeño. Ok, bueno, ya no encontré el ejemplo en el que estábamos hablando, así que voy a tener que dejar el video de hoy hasta aquí. La verdad que era un buen ejemplo de una estrella alcista, como podías ver. Voy a dejar por aquí el video de hoy, espero te sea útil y gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.